Bueno, buenas tardes. Damos comienzo a esta última sesión de las segundas jornadas narrativas gráficas para la infancia, donde bueno, nos acompaña la autora, ilustradora, creadora de libros, álbum argentina, Yael Frankel, con quien vamos a charlar en este ratito y a presentar muy brevemente antes. Pero bueno, Yael, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad que es Gracias a un gusto ustedes. tenerte. Vale, Para mí es buenos días. buenos días, es verdad, es verdad. Bueno, presentamos brevemente a Yael, que bueno, es lo que decíamos, una ilustradora, se formó, de hecho, y quizás hablemos de eso en diseño gráfico, este, eh, nacida en Buenos Aires, en Argentina, desde donde nos recibe hoy. Um, Surgió el interés por la ilustración y el libro álbum, al parecer durante un viaje ahí por Europa, el año 2014, una feria de ilustración donde contactó con algunos editores de Italia, que fueron los que publicaron su primer eh, álbum ilustrado, ¿no? Ha recibido, bueno, numerosos premios y la bibliografía, sin, sin querer ser demasiado exhaustivo, tiene obras, por ejemplo, como Nada de Nada, que decíamos del 2014, A Simple Vista, Un Hueco, contaba de más, muy rara, tan chiquita, El Ascensor y Excursión, que nuestro alumnado de la Universidad de Alicante conoce muy bien, Todos a Dormir, Rita del Dragón, Sobre Ruedas, ¿Qué tiene un bosque? Todo lo que pasó antes de que llegaras, La señora de los pájaros, bueno, entre muchas obras. Ha también ilustrado textos de otros autores, autoras, cuestión sobre la que quizás también conversemos, y recibido muchísimos eh, premios y reconocimientos de los que están vinculados al álbum ilustrado, ¿no? Eh, el catálogo de White Ravens, el premio de la Fundación Cuatro Gatos, el de la Feria de Bolonia, cuya edición del 2025 es ya inminente. Eh, el 2023 ganó entonces ese premio al mejor álbum de ficción por todo lo que pasó antes de que llegaras. Yael, bienvenida de nuevo y queríamos comenzar quizás hablando de esa formación, de esa trayectoria inicial. Te formaste en diseño gráfico, has comentado, pero luego continuaste el aprendizaje con algunos ilustradores bueno, que te merecían admiración, respeto. ¿Nos puedes contar un poquito las claves de ese recorrido Seguro. formativo? La época en que yo empecé a estudiar diseño gráfico, no existía la carrera de ilustración acá en Argentina. Fue unos años después que empezó como a tener mucho, a estar en auge el tema del álbum y de la ilustración. Se pusieron muy de moda, quizás gracias a Isol. Obvio que la conocen, fue como la ilustradora argentina que nos abrió la puerta a todos los demás, sobre todo cuando se ganó ese premiazo, el Astrid Lindgren, que tal vez lo conocen, pero bueno, me parece que a través de ella la gente empezó a entender y al menos a interesarse por lo que era un álbum ilustrado a partir de Isol. Y entonces, bueno, yo ya había terminado mi carrera de diseñadora gráfica, y un poco como que me formé delimitando yo misma, algo así como que me gestioné mi propia carrera. En ese momento tenía como posibilidades de viajar y conocer ilustradores que a mí me fascinaban, y a través de una amiga, que en ese momento no existía ni siquiera Instagram o Facebook o todo lo que ahora sí, y es tan fácil como tener acceso a todos los ilustradores del mundo y conocer y mirar su obra. En ese momento solo existía una red que se llamaba Flickr, que tal vez ustedes la conozcan, Claro. pero los chicos no sé si la conocen.
Y en ese momento subíamos ahí algunas fotos nuestras. Bueno, yo tenía una amiga así virtual española que en un momento subió una foto de ella dibujando en un lugar que a mí me fascinó, me cautivó, y le pregunté enseguida, ¿dónde estás? ¿Qué es eso? Yo quiero ir ahí, donde estás vos, a dibujar ahí. Y ella me contó de este festival que ahora tampoco existe más, que se llama Illustratur. En ese momento era un festival que duraba una semana, donde venían ilustradores de todo el mundo a dar talleres, y el fin de semana, 2 días del fin de semana, eran exclusivamente para editores. Un poco lo que pasa hoy en la Feria del Libro de Bolonia. Como que hay momentos muy puntuales donde vos pedís entrevistas con determinados editores y tenés la posibilidad de estar frente a ellos y de mostrarles tu trabajo. En Illustratur, este festival que duraba una semana, 5 días vos accedías a talleres con diferentes ilustradores, y los 2 días del fin de semana eran charlas y entrevistas con posibles editores. En ese momento yo recién arrancaba, yo lo único que sabía era que quería ilustrar y quería estar ahí en España, en ese lugar donde se daba este festival, que es una ciudad que se llama Valladolid. Enseguida me puse a averiguar y viajé sola por primera vez a España, a esta ciudad, a este festival. Bueno, obviamente la pasé espectacular, conocí a mucha gente, tuve talleres con ilustradores fascinantes, y me parece que ahí también es cuando entendí que los ilustradores geniales, que uno se puede enamorar, yo estoy enamorada de muchísimos, a veces son ilustradores geniales, pero no son talleristas. O sea, no tienen por qué ser talleristas los ilustradores que son geniales. Eso quiero decir, como hay muchas veces que me contactan para pedir talleres o para preguntar si doy talleres, y yo siempre la respuesta es no, 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 porque tenés que saber o estar formado al menos para poder enseñar o poder transmitir todo lo que vos querrías transmitirle a un alumno. Bueno, en ese momento fue muy divertido para mí porque éramos un grupo enorme y yo siempre ilustro en mi estudio, que pueden ver un pedacito nomás acá atrás mío, pero estamos solos en el momento de trabajo. Entonces era muy genial eso, pasar una semana entera compartiendo con mucha gente que así se dedicaba a lo mismo a lo que yo me quería dedicar, y teniendo enfrente tuyo a un ilustrador, no sé, francés, me acuerdo en este momento, o a una belga, que eran como imposible de pensar que alguna vez iba a ocurrir eso, que iban a estar enfrente tuyo dándote un taller. Y el fin de semana pasaba esto, nos encontrábamos con diferentes editores. Yo había llevado la primera vez un esbozo, como algunas primeras páginas de un libro que yo trataba de ilustrar. En ese momento ni siquiera sabía que existía una diferencia entre dibujar e ilustrar. Para mí era dibujar un libro, era como muy parecido a lo que hoy conocemos como un libro ilustrado, que no es lo mismo que un álbum ilustrado. Bueno, yo en ese momento no entendía todas estas diferencias, ni las conocía, fui aprendiendo mucho, por eso digo que me lo gestioné un poco yo sola el camino, como a medida que iba pasando por diferentes situaciones, o entrevistas, o talleres, me iba enterando de estas sutilísimas diferencias que no conocía, que en ese momento yo no conocía. Entonces, cuando le presenté a esta editorial italiana que comentó Sebas, me senté y desplegué mis, no sé, 5 o 6 ilustraciones, traía de un cuento que se le había ocurrido a mi cuñado. Entonces, bueno, se lo conté y le comenté más o menos cómo yo estaba dispuesta a ilustrarlo.
ella fue también como una guía, o sea, no era solamente, no fue mi primera editora, fue muy, muy bondadosa, muy generosa en todo lo que me enseñó. Y me dijo, cuando llegues a Buenos Aires, cuando vuelvas a tu lugar, mandámelo el cuento todo entero, es este cuento que se llama Nada de Nada, mandámelo completo y lo vamos a ir trabajando entre las dos para que yo lo publique. O sea, quiero como hacer hincapié en la generosidad de ella de Claro. lo vamos a trabajar juntas y va a salir publicado. O sea, yo ya sabía que mi primer cuento estaba en manos de ella, que ella me iba a enseñar a cómo se publicaba un álbum ilustrado. O sea, yo iba a aprender mucho con ella y de hecho aprendí un montón, porque fue eso, fue como una maestra que me estaba mostrando y enseñando al mismo tiempo cómo se publicaba un álbum, qué diferencias había entre un libro ilustrado y un álbum ilustrado, y por qué sí y por qué no había entre las ilustraciones que yo había llevado cosas que iban a ser parte de ese primer álbum y cosas que iban a quedar afuera de ese álbum. Eh, Así que eso, para mí fue una No. maestra total. Yael, Quiero nombrar, perdón, sí, nombrar solamente la editorial para que sepan que se llama Quite Edizioni, y ella es Valentina Mai. Por si alguien tiene intención de buscarla o de buscar la editorial, por supuesto están en Instagram y está toda la obra que ella publica. Y es esto, y digo, y te dejo hablar, es muy buscadora de gente que quiere publicar por primera vez. O sea que también fue como mucha suerte de mi parte estar ahí en ese momento y haberme encontrado con ella, que fue como mucha casualidad que ella formara parte de este festival, que se encontrara conmigo, que me diera la posibilidad de mostrarle y que ella siempre está como buscando gente que publique por primera vez. Es como una inquietud de ella, como muy claro. particular. A ella le gusta y le gusta eso, tener frente a ella gente que todavía no publicó nunca, que está empezando y ella acompaña mucho a esos primeros ilustradores. Entonces, para mí fue como un hallazgo total Sí, sí, que sí. ella me diera el pie de publicar mi primer libro. Y ya que nos contabas, ahora pasamos a otros temas, pero ya que mencionaste la Feria de Bolonia, y bueno, que a nosotros nos interesa mucho también en general, por los premios que hay, la selección de libros que se hacen, y bueno, es algo que también comentamos con el alumnado. Eh, ¿Crees que eso es una excepción, ese tipo de tratamiento con ilustradores jóvenes, o es algo que ves que también que sucede dentro de la feria, que existen este tipo de editores que hacen un acompañamiento, o quizás en esta década también hayas visto un cambio y hay una mayor, no lo sé, o ha aumentado la profesionalización de los ilustradores, no sé, un poquito cómo está ese proceso hoy. Yo creo que Valentina, que es esta editora que nombraba recién, es muy única en esa búsqueda y en esas ganas que tiene. Yo la conozco hace muchos años ya, pero son más de 10 años, ¿no?, que salió este primer libro. Es como, te diría así, un diamante chiquito entre muchos editores, así como existe tanta cantidad de editoriales que en Bolonia las ves y no puedes creer que haya tanta gente interesada en publicar libros para chicos en todas partes del mundo. Como lo impresionante de Bolonia también es eso, es ver la cantidad que hay. Eh, Valentina es muy única en esa búsqueda, Vale, en la búsqueda de principiantes, claro. podría decir, porque le gusta muchísimo ser acompañante y guiar. Sí, sí, sí. Después puedo decir que sí, que hay un montón de editoriales que acompañan y que son guías, pero que no están en la búsqueda de primeras publicaciones. Claro. Ellos como buscan acompañarte
en tu camino, en el recorrido, en todo el proceso que es muy largo hasta que el libro se transforma en un libro, eh, pero no buscan específicamente primeras publicaciones, Claro. pero sí les interesa mucho ese acompañamiento. Así como hay otras tantísimas editoriales que acompañan desde otro lugar, como es más bien es un intercambio, una ida y vuelta todo el tiempo con la editorial. Yo, qué sé yo, mi forma de trabajar es termino una página y enseguida la estoy mandando para recibir el ok. Cuando vuelve el ok, continúo y así vamos mandando ida y vuelta todo el tiempo las nuevas páginas del libro. Pero es esto, el acompañamiento es esto, es solamente consta de, ok, podés seguir, Claro. esto está ok, podés seguir. Quiero decir que a veces el acompañar de la editorial es muy cortito, es la palabra ok, y a veces es larguísimo, y te diría que a mí por lo menos me resulta muchísimo más interesante cuando el acompañamiento se hace bien largo y hay mucho intercambio de puntos de vista. Claro, claro. Porque la forma de resolver un libro no es una sola y única. Hay tantas maneras de resolver un texto, quiero decir, con las ilustraciones. Entonces, por lo general, esa respuesta que obtienes de los editores te gusta. O sea, son cosas que recibes bien. A mí me fascina y Que te me ayudan, vamos, entusiasma, en la creación. ¿sí? Me entusiasma mucho cuando viene de editores eso, que son muy participativos y que todo el trabajo que estamos haciendo sirve para mejorar el libro. Entonces, siempre es para adelante, como es un trabajo que estamos haciendo entre muchos para que el libro sea lo mejor que se pueda. Claro. Entonces, más vale, yo lo recibo como muy abierta. Y hay veces que, bueno, como en todos los trabajos, como cuando tenemos dos puntos de vista que son muy fuertes y que los dos son posibles, porque ninguno es yo tengo razón y vos no, como no hay algo que tenga que ver con quién tiene razón, sino que hay varios puntos de vista que son muy fuertes y que podrían ser una genial solución en ese momento para ese texto. Claro. Entonces, bueno, ¿cuál prevalece? Sí, sí, sí. Además, ya él también me parece interesante, y supongo que también un poco de curiosidad, y supongo que también el alumnado también lo puede tener. Claro, cuando nombras a Valentina y que te dio un consejo que para ti fue esencial, ¿no? Como para entender a lo mejor el lenguaje del libro álbum, etcétera. No sé si podrías desvelar cuál fue el consejo o qué consejo es el que tú crees que a una persona que está iniciándose o que tiene interés por este tipo de obras, ¿cuál crees que es el consejo que sirve como motor para la creación o el que te sirvió a ti para encaminarte por esta senda en la que tienes tantas obras tan premiadas y publicadas en distintos países? Así que no sé si ese consejo se puede revelar o no. Sí, no es un consejo que me haya dado Valentina, sino que este acompañamiento que hizo. Para mí lo que, como si fuese lo más grande que me dijo Valentina es, no confundas el libro ilustrado con el álbum ilustrado, no confundas dibujar con ilustrar. Que para mí era, te digo, era exactamente lo mismo, el que ilustra dibuja y viceversa. Y cuando me di cuenta y entendí esa gran diferencia, que el que ilustra está contando con dibujos, no está solamente dibujando, sino que está narrando, entendí esa diferencia y que cuanto más alejada yo estaba la ilustración del texto, más rico era el álbum. Creo que fue como el puntapié inicial para todo el resto. Una vez que entendés que no hace falta que dibujes bien para poder contar una historia con dibujos. Quiero decir, yo no dibujo bien, no sé dibujar, no sé copiar de la realidad.
Si vos me pedís que dibuje un ser humano, mi dibujo más bien se va a parecer al dibujo de un nene con palitos, o quizás no con palitos, pero va a ser mucho más parecido a lo que puede hacer un nene de un dibujo de un ser humano que a lo que puede ser una persona que sabe dibujar. Los que decimos como esas personas que siguen las carreras de bellas artes o que dibujan con modelo en vivo o que saben copiar mucho de la realidad, que si la pones enfrente de un árbol va a ser un dibujo que se parece más a una fotografía que a una ilustración. La cuestión es que cuando entendés que no hace falta que tu árbol sea igual al árbol que vos ves en la vereda, en la cuadra donde vivís, sino que se entienda que vos quisiste, que ahí hay un árbol, aunque sea un palito solo, porque estás contando una historia, creo que ahí se abre un mundo. Y Valentina, eso, me empujó mucho, mucho a separarme del texto, a contar mi propia historia. Cuando entendí que los que contábamos éramos dos, el que había escrito el texto y yo que en ese momento estaba haciendo las ilustraciones, ahí se me abrió el mundo del álbum ilustrado. Y además, esto que no quiero dejar de lado, que yo era muy consumidora de álbum ilustrado. Pero a pesar de ser consumidora, porque tenía hijos chiquitos en ese momento y yo compraba como loca álbumes ilustrados para ellos, a pesar de ser consumidora y de haber leído tantísimas veces, nunca me había dado cuenta de eso. No tenías interiorizada esa relación. Y ya Cero. esa relación, ya que estamos un poco con esa texto-imagen que es tan importante en el álbum, ¿tus historias tienen un origen verbal o más bien visual? ¿O se alternan esas dos? ¿O sabrías poner dónde está ese comienzo? ¿O en qué lenguaje, digamos? Sí, en general soy muy de dibujar sin saber ni para qué lo estoy haciendo, ni por qué, ni teniendo ningún texto en mente. En general empiezo a dibujar y si me gusta mucho algún personaje, tiene que ser algún personaje humano, no sé por qué, pero es así. O sea, no puedo dibujar una flor y entonces a partir de ahí digo, esta flor me va a dar una historia genial. Si no hay seres humanos, para mí no hay historia. Es así conmigo, hay otros ilustradores que no les pasa Pero te eso. gusta mucho el dibujo de objetos también, ¿no? ¿O no? Me encanta, Bien. me encanta. Hay muy pocas cosas que no me gustan dibujar. Eh, pero, y hay muchas cosas, muchos objetos que amo y que aparecen en casi todos los álbumes que hago, tengan que ver con la historia o no. En general hay sillas y hay escaleras en algún lugar, como me las arreglo como para que haya, pero porque me gusta mucho a mí dibujar esas cosas. Si estoy dibujando porque sí, y veo algún personaje que me gusta mucho, en general digo, bueno, tal vez se merece una historia, ahí hay una escalera. eh, Vamos a ver si puedo como inventar alguna historia. En principio empiezo con alguna historia chiquita, ¿no? Si hay un personaje como, bueno, a ver si puedo desarrollar algo que tenga que ver con este personajito. Me parece que es hora de mostrar alguna imagen. Vamos, claro. Así que empiezo por esta. Si me sale bien, comparto pantalla y les muestro cómo empezó esta, que es una de las primeras. Bien. Puse subtítulos y no era la idea, sino compartir pantalla. Mejor. Ahí voy, a ver si aparece. Ahí lo vemos, ¿Usted? Yael. ¿Se ven? Sí. Ok. Lo primero que hice fue esta nena. Esta nenita que aparece como en varios cuadraditos. También lo primero que hago es ver si me da mi propia posibilidad, las propias posibilidades de mis manos y de mi cabeza de poder hacer que esta nena
tenga un frente, tenga un perfil, tenga un atrás, porque no aparece siempre igual. O sea, es una nena que para mí, en principio, un álbum ilustrado también te da la posibilidad de ver a alguien en acción. O sea, un álbum ilustrado es una pequeña película, entre comillas. Tiene movimiento y esa es otra de las grandísimas características de un álbum ilustrado. Empiezo a probar eso. Si ella puede tener como diferentes posibilidades de movimiento y en este álbum en especial, que es A Simple Vista, relacionarla con alguien, bueno, en este caso es un oso, y ver entonces ahí sí posibilidades de qué tipo de historia puede haber entre ellos. Yo soy muy de pensar en historias... dejo de compartir, ¿ya puedo sacarla? Sí, sí, sí. Se vieron las imágenes, quiero decir, ¿no? Sí, sí, perfecto. Ok, Sí, sí. listo. Lo que quiero decir es que muchas veces son historias súper autorreferenciales, pero trato de escaparle mucho al tema del diario íntimo, por llamarlo de alguna manera. Yo no estoy haciendo un diario de mi vida para que lea un nene, o sea, no me interesa el nene mucho menos. Entonces, trato de ver si puedo, con algo que tenga que ver conmigo, contar una historia un poco más, para llamarla de algún modo, universal. Hay algo de lo que me pasa, de lo que me pasó, alguna anécdota o algo que yo esté muy interesada en contarle a alguien, que lo pueda convertir en un álbum ilustrado, en una historia que tenga interés para alguien más que para mí, porque si no, eso, me pongo a redactar mi diario íntimo y lo cuento para mí misma y listo. Pero hay unas ganas como que trascienden al diario íntimo. Hay unas ganas de contar más allá y sobre todo de contar a la infancia, a los nenes. Entonces, un trabajo también es mudar, hacer esa mudanza. Como yo no se lo estoy contando a pares míos, yo se lo quiero, o sea, es un deseo, se lo quiero contar a nenes chiquitos. Entonces tengo que hacer esa mudanza sí o sí, porque no se lo cuento de la misma manera a un par mío que a un nene. Así que la primera mudanza es esa, ver la manera del lenguaje, y el lenguaje acá tiene todo que ver con el lenguaje escrito, no con el lenguaje visual, porque yo esos dibujos sí se los puedo mostrar a un par. No tengo ningún problema, un par mío los va a mirar y un nene los va a mirar de la misma manera. Cada uno va a hacer su propia lectura, si no hubiese texto. Pero como en un álbum ilustrado, al menos en los que yo hago, en general hay texto, entonces sí, esa mudanza la voy a tener que hacer. Y esta historia específicamente tiene que ver con la mirada. Entonces es una nena hablándole a un oso y contándole su propia mirada sobre las cosas de la vida, ¿no? Cómo las ve. Entonces le va contando que a ella a veces le gusta pararse y mirar lo que pasa alrededor, pero a veces prefiere que sea él el que mire cuando es una situación de peligro o cuando es una situación que no le encanta lo que está pasando. Todo eso también lo van contando los dibujos. Pero en un momento, a ver si la encuentro por acá. No, sobre esta tenía solamente estas. Cuando ella le dice, voy a volver a compartir solo para mostrar esto. Claro. Cuando ella le dice al oso que prefiere que sea él a veces el que mire en vez de ella, porque ella le da miedo a algunas situaciones, y el oso se está tapando ahí los ojos, es el recorte de ahí abajo. Yo sabía esto, que tenía muchas posibilidades de hacer que ella tuviera miedo de mirar. Sin embargo, la resolución salió por un oso que está temeroso y que no quiere mirar.
Con eso lo que quiero decir es a lo que me refería antes, la cantidad de posibilidades de contar lo mismo con tantos dibujos diferentes. Bueno, cuando vos tomás la decisión de contarlo de determinada forma, a mí también me entusiasma mucho los nenes que al no poder contar qué es lo que les pasa porque no tienen las palabras o porque prefieren no decirlo o porque les da miedo o porque les da vergüenza o porque no encuentran la forma, el que tiene miedo que sea el otro, ¿no? Como mi osito, mi muñeca tiene miedo y no quiere ir al colegio, no sé, no le gusta ir al colegio. Como tratar de hacer que todas ese traslado de lo que siente uno pase a otro, para poder decirlo de alguna manera. Bueno, en este caso es la nena que le pasa todos sus miedos al oso, así que es el oso el que va mostrando todo el tiempo qué es lo que le pasa a esta nena. Y lo que termina diciendo ella es que finalmente lo que le pasa con él es que cuando lo mira a él, al oso, se siente como, no me acuerdo ahora exactamente las palabras que dice, pero dice algo como que se siente reflejada, es casi como mirarse en un espejo. Y eso es todo lo que cuenta el libro a simple vista, que cuando uno se mira en alguien que quiere mucho, en general se ve reflejado. Un amigo, una pareja, un profesor, un maestro. A mí me pasa mucho y me gusta mucho. A mí me pasa mucho con mis hijos, por ejemplo, ¿no? De mirarlos y decir, wow, tengo un doble, como, bueno, evidentemente hay un parentesco, pero a veces te pasa con gente que no esperás, como te pasa inesperadamente. Bueno, son modos de contar las cosas que cuanto más se alejan del texto, de las palabras que vos también tenés que tomar decisiones, cuáles son las palabras que vas a usar para contar eso, cuanto más alejada estás, como se vuelve mucho más rico. Eh, Y tenía ya que estábamos hablando, bueno, de cómo piensas, especialmente el texto, los libros dirigidos a estos niñas y niñas. Es verdad también que tu obra hay libros dirigidos a niños, niñas más pequeños, estrictamente, bueno, prelectores, ¿no? Y otros ya en libros, por ejemplo, como El Ascensor, quizás, o sí, en excursión, que ya se necesita o quizás otro nivel de competencia literaria. ¿Hay alguna de esas dos, digamos, dentro de ese público que te resulte más natural dirigirte a ellos? Bueno, o en todo caso, ¿qué diferencia esos dos procesos de escribir para niños así muy pequeños, como por ejemplo, no sé, que tiene una montaña, que tiene un bosque, o ya estos libros, El Ascensor, que ya tienen otra narrativa un poco más compleja? lo que no tengo en la cabeza nunca, antes de empezar, es a qué público me quiero dirigir. O sea, nunca estoy pensando, voy a hacer un libro para nenes, no sé, para nenes de 4º grado en adelante, por ejemplo, o de 10 años para arriba. Sí. Primero salen otras cosas. Entonces, cuando salen otras cosas, en general ese trabajo es mucho más de los libreros que están en la librería, como catalogando, por poner un nombre, a los libros para ponerlos en los estantes que correspondan, ¿no? Como este libro es para primera infancia, este libro, como que no me ocupo, me desentiendo bastante de ese tema, no digo ni que esté bien ni que esté mal, no, o sea, no me sale naturalmente, quiero decir, Vale, vale. pensarlo desde antes. Pero cuando ya estoy encaminada y digo, bueno, el trabajo excursión, por ejemplo, va con este tipo de diálogo entre mamá y nena que se va de excursión, eh, ya empiezo a ver en mi cabeza que es un libro que va a tener la forma de libro álbum y no de libro para prelectores, porque ya la forma en que me lo estoy contando en mi cabeza, ya sé que
no es para primera infancia. Ese tipo de chiste, además, que hay en este álbum Excursión, donde es una mamá que es muy hincha y que le está haciendo la lista a su hija de lo que la hija tiene que llevar a la excursión. Bueno, yo me veo súper reflejada en esa mamá. Bueno, por algo lo hice, como somos muy hinchas las mamás cuando tenemos a los chicos que se van de excursión y que queremos que lleven todo y que no le falte nada en absoluto y que muy pesadas, ¿no, Yael? re pesadas y que no lleguen a necesitar algo con lo que no hayamos pensado nosotros de antemano, como que nunca sientan una falta. Los hijos siempre tienen una falta y siempre les falta algo, y muchas veces, a mí en lo personal, miles de veces, ahora mis hijos son enormes y vive cada uno en su casa y no les hace falta que yo les haga la lista de nada, ni nunca les hizo falta, pero tantas veces quise como llenar toda lista posible, pero lo que a mí me resultaba muy divertido y que todavía hacen conmigo es, sí, mami, como esa cosa de vuelta puse sin querer subtítulos. Yo también lo hice con mis padres. Como prefiero contestar, sí mamá, sí, tenés razón, antes que ponerme a discutir o pelearme con mis padres porque vamos a entrar en una pelea porque pensamos diferente. No, entonces es esta cosa de sí, ok, buenísimo, dale, sí, genial, que es lo que hace esta nena de excursión con su mamá. Y ahí es como muy, muy acentuado cómo se escapa la ilustración del texto. Ella todo el tiempo está contestando. Creo que la mayor parte de las respuestas de ella en el libro es sí, claro, genial, tenés razón, y está haciendo otra cosa que nada que ver con lo que su mamá dice que sirve cada cosa que lleva. Su mamá no solamente le hace la lista de lo que tiene que llevar, sino también de para qué le va a servir eso que tiene que llevar. Además, Entonces, eso es muy interesante, Yael, porque justamente en muchas de tus obras también juegas con sobre todo esa mirada de la infancia, en la que a veces el adulto sí que tiene un pensamiento a lo mejor que podríamos asimilar como infantil, justamente para hacer ese juego, y le da esa inteligencia que se supone a los adultos a la infancia, que realmente siempre la ha tenido, pero que muchas veces en las obras que a lo mejor sí que quieren potenciar que sea la literatura hacen como que los personajes sean menos curiosos, menos salvajes de alguna forma, que es un poco algo que también queda patente en tu obra, esa curiosidad, esa forma de mirar, de explorar, ¿no? A través de mostrar que son inteligentes, y yo creo que eso también hace que a tus lectores seguramente les guste mucho tus libros. No sé si has tenido algún conocimiento de cuál es la recepción de tus libros en esos lectores infantiles, o si firmas, o si ellos te dicen, pues me gusta este libro por esto. No sé si hace esa relación con tus lectores, o adultos, o los infantiles, de por qué les gusta, o cómo lo disfrutan tus libros. Sí, yo soy como muy fóbica para para todo lo que viene después del libro. Una vez que el libro salió y está en las librerías, yo estoy feliz de desentenderme, de poder seguir pensando en el próximo libro, como todo eso que se ocupe la gente que disfruta de eso, que disfruta de las presentaciones de libros. O sea, tengo amigos y colegas que les gusta mucho el después, todo lo que viene después de cuando el libro ya está listo para ser lanzado. Yo no lo disfruto para nada y me escapo mucho de todo eso. Pero porque soy muy tímida, como no quiero saber de nadie, que no se me acerque nadie a decir, prefiero que no se me acerque nadie a decirme nada. Igual, obvio que me entero y si se acerca alguien, porque participo de ferias, de todas las ferias de acá de Buenos Aires, sobre todo, de Bolonia voy casi todos los años, y fui a muchas ferias del libro y me encuentro con lectores, y obvio que son bienvenidos a saludar y que me cuenten lo que quieran contarme de los libros. Pasa mucho con un hueco.
porque para mí es como mi libro especial y también es uno de los primeros, y, o sea, tiene un porqué atrás que me toca mucho así el alma, entonces me pasa un montón con ese libro en especial. Pero si fuera por mí, yo como que los dejo libres, que hagan su camino y que cada cual como haga lo que quiera con el libro y lo interprete y lo lea y le dé la vuelta que le tenga que dar y lo entienda a la manera que lo entienda, como yo voy a estar feliz de cualquier manera, pero igual me quedé pensando en lo que vos decías al principio, como esto de los libros que para mí es un temón, que se puso un poco de moda, como libros para, por ejemplo, dejar los pañales, libros para entrar a la primaria, todo libro para, y me pasa, yo soy muy lectora de libros para adultos, así como consumo muchísimo álbum ilustrado, consumo muchísima literatura para adultos. Entonces, te diría que entro en librerías casi todos los días de mi vida. O sea, vaya donde vaya, si paso por una librería, entro. La cantidad de veces que escucho que entra gente adulta a pedir libro ya sea para ellos, o sea, para adultos o para chicos, pero es como como si fuese que toda la parte de libros de autoayuda, por ponerle un nombre, cada vez es más grande, cada vez se agranda más, ¿no? Y qué complejo sería que la infancia necesitase autoayuda con 2 o 3 años, es tremendo, pero lo peor de todo es que se promocionan y venden en gran cantidades porque parece que también necesiten autoayuda a la infancia, lo cual es bastante, no sé, un poco... No, si hay alguien que necesita autoayuda es el adulto. Aparte, es el adulto el que en general compra los libros para hijos o para alumnos o deciden, somos los adultos los que decidimos qué van a leer los chicos en la primaria, qué libros si somos maestros. En general es el adulto el que decide. Por lo menos para el tema de la primaria, para las edades que abarcan la primaria y el jardín, ¿no? Como de 0 a 10 años, por ponerle una edad, es el adulto el que va a decidir. Escolarmente, ¿no? Digo que hay chicos de 8 o 7 años que pueden entrar en la librería y elegir su propio libro desde ya. Pero toda la parte escolar la decide el adulto. Entonces, buscar libros no sé si, yo le digo que se puso muy de moda, no sé si es que se puso muy de moda, pero yo lo vengo viendo cada vez más y estoy como muy en contra y hablo cuando puedo, cuando tengo la posibilidad, hablo mucho de eso porque me resulta antiliteratura. Y entonces yo digo, bueno, ok, comprar un libro para dejar el chupete, o no sé cómo se dice allá, chupete, mamadera, si es lo mismo. Chupete, sí. Pero no lo llames literatura. Vos compraste un librito para dejar el chupete, ok, entonces va a estar dibujado un nene que deja el chupete o que se lo lleva, lo ata a un globo y el globo se llevó el chupete, genial. O sea, me parece genial, pero no lo llamemos literatura infantil. A veces no tendrá la culpa el libro tampoco, ¿no? Son etiquetas que vendrán de fuera. Pero yo creo que hay mucha gente con muchas ganas de publicar libros para chicos, porque les gusta mucho esa parte de la literatura, o porque les gusta mucho dibujar, o porque les parece que es mucho más fácil. O sea, tengo la idea de que la gente realmente piensa que es mucho más fácil publicar un libro para chicos que un libro para adultos. Imagínate, un libro para adultos mínimo tendrías que escribir, no sé, por decir un número, 100 páginas, y no tenés tantas ganas de escribir 100 páginas, en realidad querés mucho menos, como un tercio de eso. Entonces, quizás en un libro para chicos sí tengas esa posibilidad. Y bueno, entonces,
como, bueno, voy a ir por el camino fácil, seguramente me cueste mucho menos publicar un libro para chicos que un libro para adultos. Bueno, no, como le quiero decir a esa gente que no es más fácil para nada y que la literatura... Y no es nada sencillo, Yael. Quiero decir, por ejemplo, estos dos libros, que tiene un bosque o que tiene una montaña, son dos libros que además tuvieron reconocimiento, mención en la Feria de Bolonia, si mal no recuerdo. Y además es un ejercicio muy inteligente de cómo saber ilustrar, cómo saber llegar con un texto a través de un juego que es, no sé si nos lo quieres contar, que es una especie de zoom y que lo hace realmente, les engancha, porque tiene algo de la poesía o de las canciones infantiles en las cuales nos fijamos de lo más amplio a lo más diminuto. No sé si nos Sí, quieres contar algo del proceso de creación de esos libros. sí, me parecía como muy, muy divertido. A mí me gusta mucho el tema de la música. Bueno, vos justo mencionaste esto. Y entonces me gusta muchísimo el tema de la repetición. Me resulta como muy divertido, aún cuando mis hijos eran chicos y yo les contaba. Y entonces veía que todas esas partes que se repiten o que repiten alguna oración, queda muy pegado, casi como una canción. Cuando estás cantando y se te queda pegado ese estribillo, me resultaba muy lindo y que además contar esos cuentos y ver que ellos se adelantan porque ya saben lo que viene. Me resulta como muy conmovedor cuando los chicos repiten, bueno, y además, ¿qué pasa esto en la literatura infantil? Vos contás el mismo cuento 50 veces y te lo terminás aprendiendo de memoria, obviamente, y no pasa con los libros para adultos. Un libro para adultos lo terminaste de leer y quizás algún día en la vida tuya lo releas. Pero no pasa como con los chicos cuando contás cuentos seguidamente que te piden tal cuento todas las noches de su vida, durante un año entero capaz. Entonces llegás a leerlo y a repetirlo tantas veces que termina siendo casi como una canción. Yo cuando hago libros para las primeras infancias, 0 a 3 o a 4 años, me doy cuenta que sí, que uso mucho esa repetición, porque la disfruto un montón yo, me resulta como muy vital poder repetir el texto sin repetir la ilustración y ver qué pasan otras cosas. Entonces ahí también poner como... me sale en inglés, no sé por qué, pero me sale en inglés y no en castellano. Como en inglés se dice in order to, como, y no sé cómo traducirlo. Sí, Sí, para conseguir o no, para alcanzar algo, ¿no? O algo así, ¿o no? Casi como a favor del libro, Ah, poder repetir esa oración sin tener que repetir la ilustración. Como, mirá cómo podemos repetir este estribillo sin repetir la ilustración y pasan otras cosas, a pesar de que el texto es el mismo. Entonces, bueno, con estos libros que vos mencionás en específico, me resultaba muy lindo decir, empecé por un árbol, que no es un árbol, bueno, es una cosa hecha con círculos, y decir, bueno, para mí esto es un árbol, y si yo a esa forma le pongo el nombre árbol, resulta que ahora es un árbol. Como esa magia que también tiene el álbum ilustrado, como que también se hace necesario quizás la palabra para hacer una especie de anclaje. Si esa forma rara, que yo nunca voy a identificar si está sola como un árbol, si alguien me pregunta, che, ¿qué es esto para vos? Si hay 5 personas, tal vez tenga 5 respuestas diferentes. Pero si al lado tiene la palabra árbol, ya pasó a ser un árbol. Por eso digo anclaje, porque me resulta un ancla esa palabra. Entonces, a partir de ponerle el nombre, yo ya sé que puedo empezar a jugar con ese árbol y va a seguir siendo un árbol a lo largo de todo el cuento. Cada vez que un nene vea esa forma va a ser un árbol. Así que no necesito ni siquiera volver a decirlo, porque ese árbol pasa a ser parte de un bosque. Pero dije, vamos a hacer al revés.
como si yo fuese haciendo un zoom in, ¿no? Como viendo qué es lo que puede haber de más grande a más chiquito. Por eso, bueno, se repite tanto que tiene un bosque, y aparte en castellano me daba mucho la posibilidad de que el verbo tener, que lo puedo usar para cosas diferentes, como tener algo, quiero decir, tener en la mano un papel, o tener más una disposición para algo, o tener un obstáculo, o sea, el verbo tener me da como mucho juego. Y que tiene un bosque, ya que sea una pregunta, me gustaba mucho la posibilidad de que la respuesta solo la vas a saber si abrís el libro. Entonces, cuando pasa eso en el título, ya me está invitando. Eso es otra cosa que aprendí con Valentina, como la importancia de un título. No me da igual que se llame, que un libro, el autor del libro es quien va a poner el título del libro, ¿ok? Pero una cosa es ponerle un árbol, que también se podría haber llamado tranquilamente, o un bosque, que tenga signo de pregunta, que la respuesta pueda ser muchísimas cosas, porque antes de abrir el libro, si a mí alguien me pregunta qué tiene un bosque, es que yo tengo 1.000.000 de respuestas posibles. Bueno, en el libro te va a dar una de esas posibilidades, entonces vas descubriendo como muy de a poco. También, esto quiero decir que lo vengo pensando y que no encontré el momento, pero también es cierto que el libro álbum es tanto para chicos como para grandes. Yo, que soy reconsumidora del libro álbum, me divierte tanto como cuando me compro un libro para adultos. Quiero decir, y también me divierte mucho pensar qué hubiera hecho y cambiar los finales y qué hubiera contestado yo y cómo lo hubiese dibujado. Hay tantas respuestas posibles, tanto verbales como gráficas, para una misma pregunta. Tiene una riqueza tremenda el libro álbum, por tener imagen y por tener texto y por cómo se potencian cuando están juntas. Entonces hay tantas respuestas posibles a una misma pregunta y tantas formas de resolver, y lo lindo es, al menos cuando yo leo un libro álbum, es encontrarme con la respuesta que encontró ese ilustrador o ese autor para ese libro, como Claro. cuando me asombra, quiero decir, cuando digo, wow, qué genialidad, porque a mí se me hubiera ocurrido otra cosa, pero qué genial que haya encontrado esta manera de resolver. Además, con esos Ah, libros sí que perdón. potencias ese misterio, que tengan el misterio, que tengan la curiosidad de querer pasar la página y descubrir esa respuesta. Y bueno, y supongo que también a lo mejor Sebastián quería ir por aquí con el Sí, a ascensor, ver si podemos porque hablar un poquito del ascensor. claro, Nos puede contar algo. es un libro que además también, que también apareció en el catálogo White Ravens, que también ha tenido un gran reconocimiento. No sé, también es de la editorial argentina Limonero. No sé ahora mismo cómo estará el panorama editorial en Argentina. No sé si ha cambiado un poco o si sigue creciendo en el número de editoriales, pero bueno, aquí sí que tenemos también otro libro con respuestas imaginativas en su narrativa, y ya no solamente narrar a través de la ilustración, sino con todos los elementos. El hecho Bueno, de yo que creo que el pliegue de la página nos sirva para diferenciar un hueco, un lado del ascensor, en fin, y luego pues todas las sorpresas que lleva dentro, que supongo que ahora nos puedes comentar un poco cómo surge todo este diseño y cómo nace esta historia. me parece que el ascensor hoy por hoy debe ser como el libro que más desafío me planteó, en el sentido que yo tenía que resolver, aparte es un libro largo, tiene como, no sé ahora, no me acuerdo, pero 40 y pico de páginas, en un libro muy largo y un lugar casi claustrofóbico, o sea, todo iba a ocurrir adentro de un ascensor. Entonces, ¿cómo iba a ser yo para resolver en tantas páginas
cosas que ocurrieran y esto, seguir queriendo el lector, que siga queriendo pasar las páginas, que no diga, me pudrí en la página 3 porque siempre pasa todo adentro de un ascensor, no quiero ni saber qué va a pasar. Tuvo muchas etapas el ascensor. Yo lo empecé a hacer porque para mí el ascensor es un lugar imposible, lo odio tomar el ascensor, y vivo en el piso 9, así que lo tengo que tomar todos los días. Me resulta como muy incómodo, no quiero compartir ese espacio mínimo con nadie, siempre estoy rezando que no suba nadie, siempre hay alguien, hay muchos vecinos en el lugar donde yo vivo, y esas conversaciones que se dan adentro de un ascensor, que son las típicas conversaciones que podemos tener todos dentro del ascensor, acerca de si el día está lindo, si llueve, o sea, el mínimo tiempo que te da para tener una mínima conversación, entre comillas, polite, o como se diga, mientras vas bajando o vas subiendo. Empezó también con el personaje de la nena y su perro, que salen porque el perro necesita hacer pis, entonces la nena lo lleva a su paseo diario, y dije, bueno, ¿cuántas cosas van a tener que pasar para que esto se convierta en una historia divertida, interesante? Y dije, bueno, sí o sí el ascensor se tiene que romper para que puedan pasar cosas adentro y que los personajes se empiecen a sentir mal, de alguna manera, como que nosotros queremos salir de acá, ¿qué hacemos? Solamente iba a poder incorporar personajes si el ascensor no estaba roto, porque necesitaba que se suba gente al ascensor para que pasen cosas entre ellos. Así que el ascensor se rompe una vez que están todos adentro. Igual anda mal, o sea, ya vamos teniendo alguna noticia de que ese ascensor anda mal, porque la nena ni bien sube y toca la planta baja, el ascensor sube. Así que creo que esa es una de las primeras cosas que pasa, como yo toqué planta baja para ir abajo y el ascensor está subiendo. Bueno, una vez que tuve a todos los personajes adentro, empiezan a pasar las cosas, ¿no? Como los bebés que se ponen a llorar, el perro que salió a hacer pis y resulta que no lo están llevando a hacer pis donde corresponde y no aguanta más. El viejito que trata de calmar a los bebés cuando lloran, alguien que tiene hambre y justo hay una vecina que está llevando una torta a la casa de una amiga, entonces, bueno, no le queda otra que compartir esa torta. Esa vecina que también le tiene miedo al perro que ya está dentro del ascensor y encima no hay manera de salir de ese encierro. Bueno, todas situaciones que a mí me resultaban divertidas, posibles, y un poco... Como el camarote de los hermanos Marx. Como total, el camarote. Total. Y también como desopilantes, como... el perro cuando hace pis y la nena que se queda como un poco avergonzada de su propio perro, que mea creo que es en el bastón que está llevando el señor ahí. Bueno, eso, tenían que pasar muchas cosas, tenían que además, como eran los mismos personajes, el desafío que a mí me encantaba era que esos personajes tienen que pasar por un montón de emociones diferentes en un mismo cubículo, como en un lugar muy cerrado y claustrofóbico, querer cosas diferentes, poner caras diferentes y en algún momento también vincularse sin querer, porque nadie se sube a un ascensor queriendo que a partir de ahí nazca una amistad. Vos te subís al ascensor porque tu objetivo es ir a otro piso o salir de tu edificio o llegar a la dentista, pero no querés un vínculo con alguien que está dentro del ascensor. No es el objetivo principal, al menos. Bueno, y de repente encontrarte qué puede suceder, que adentro de un ascensor puede pasar que te encuentres con un grupito que, a pesar de ser completamente heterogéneo, pasa algo en común.
cuando hay una dificultad en común, bueno, resulta que ellos encontraron la manera de encontrarse en algo en común y salieron de ahí todos juntos al menos a tomar un té o a compartir un rato. Y una de las posibilidades que me daba el ascensor era cuando el viejito les cuenta un cuento a los mellizos que lloran. Esto lo llevé directamente al Limonero, a la editorial. Yo les dije, yo tengo un cuento de un oso que no tuvo suerte el cuento, porque nadie, en ese momento yo lo había mandado a un montón de editoriales y no había manera de que salga publicado. Le dije, el cuento está hecho, nadie lo quiere publicar, pero es un cuento que puede ser contado en ese momento por esta persona que está dentro del ascensor. Y los chicos de Limonero, los editores me preguntaron, ¿cómo? Si ya está hecho el cuento, si ya está hecho y es un cuento entero, genial, incorporémoslo, como que sea parte del ascensor. Al principio el ascensor no tenía incorporado ese cuento, sí tenía incorporada la persona mayor que, tratando de calmar a los bebés en su llanto, les empezaba a contar un cuento acerca de un oso. Y solo figuraba eso, como que el señor Miguel les estaba contando un cuento para calmarlos. Pero no de qué iba el cuento y no, bueno, esa idea nace porque yo ya tenía A mí no me importa. Entonces, dijimos, bueno, incorporemos el cuento entero, o sea, va a ser un libro largo, pero los editores estaban muy dispuestos. Estos son uno de los editores más geniales con los que me tocó trabajar y con los que mencionábamos antes. Como ida y vuelta siempre es riquísimo y siempre va a favor del libro. Y cuando ellos dijeron que venga el cuento adentro del cuento, que venga un librito, claro, como sí, era un sí rotundo. Y es una sorpresa que lo que vos me preguntabas, Fran, antes, y si el público y qué sé yo, esa es otra de las respuestas, así como tengo mucha gente que me habla de un hueco y me escribe para contarme lo que les pasa con un hueco, tengo mucha respuesta de ese mini librito que viene adentro del ascensor. Es como que fue un hallazgo, como para nosotros era algo divertidísimo, pero fue más que eso. Mucha gente que me dice como que lo feliz que se ponen los chicos cuando se dan cuenta que en la última página todavía hay algo más, que viene adentro de un sobre y que todavía tienen la posibilidad de sacar eso y leerlo. O sea, como algo muy único adentro de este libro. Después yo quedé como tan alucinada que el siguiente libro que hice con Limonero fue Todo lo que pasó antes de que llegaras. Y les hice, cuando estábamos en pleno proceso de este libro, yo quedé tan engolosinada que dije, ay, hagamos algo como raro, como que tenga algo también este libro adentro del libro. Y me dijeron, no, de ninguna manera. Como esa unicidad quedó solamente para el ascensor, como, no, te engolosinaste y no va. Y tenían toda la razón del mundo. Como, bueno, tener eso también, como editores que digan sí, rotundo, y que digan no rotundo. Siempre es a favor del libro. Entonces, bueno, yo tengo una confianza en ellos específicamente, como muy grande, porque son muy, muy geniales. Y confío mucho en el criterio. Entonces, cuando yo propuse, bueno, hagamos algo también, algo diferente, algo loco, me acuerdo que hablé de un colofón, como un colofón diferente, hagámoslo con... No hace falta para nada, como eso único va a quedar en el ascensor y listo. Y también me vino genial, fue un límite buenísimo. Bueno, de hecho como que fue el libro premiado en Bolonia, entonces... Y aunque no hubiese sido premiado, para mí el libro está cerrado así como está. Quiero decir, no necesita nada más. No necesitaba nada. Así como empieza y así como termina, estaba bien.
y ellos Y tenían todas además las... es muy interesante ya él, porque igual que con el ascensor, el propio libro ya simula el hueco del ascensor, por eso también tiene ese formato más vertical. Además aquí también todas las guardas, toda la información que nos vas dando, tanto en las iniciales como en las finales, cómo va cambiando. Quiero Eso decir, de las guardas también todos los elementos, al final, todo cuenta en un álbum, todo, la imagen. cuando yo se los presenté a ellos, lo único que tenía eran las guardas. O sea, para mí el libro era un acordeón, en forma de acordeón, iba a ser una línea de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo donde el nene, el protagonista, iba a ir contando todo lo que faltaba para que nazca su hermanito y cómo la iba pasando y qué iba pasando y todo lo que le iba contando a su hermano por nacer. Y ellos me dijeron que no, que un acordeón no, porque en general en la biblioteca nadie lo ve, como en una biblioteca casi como que no se ve cuando es en forma de acordeón, y que después se te abre y quedas como si se pudiera hacer daño muy fácilmente. Que lo piense en forma de libro, y que esa línea de tiempo solamente quedara en las guardas. O sea que casi que tuve que empezar de cero, porque yo dije, no, ¿cómo? O sea, mi idea era que el libro sea eso. Y fue genial la intervención una vez más de ellos diciendo, no, eso es genial para las guardas. Hagamos adentro un libro y contá todo lo que querés contar y hablar como tu narrador quiere hablar, pero hagámoslo en forma de libro. Bueno, esas son todas las intervenciones geniales que puede hacer un editor genial. En este caso son dos, así que lo digo en plural, dos editores geniales. Yael, bueno, no sé si Fran quiere comentar algo más, pero bueno, yo podríamos ya liberarte, nos has contado muchísimo y permitido adentrarnos un poquito en todo un proceso interesantísimo, por lo que te agradecemos mucho de nuevo. Quizás Placer. Quizás podamos despedirnos un poco contándonos tú algún avance de proyectos futuros o qué hay por ahí, qué hay por venir. Cuento esto y los libero yo también a ustedes. Eh, Salen dos libros de casualidad, son dos canciones. Me contactaron para ilustrar una canción de Kevin Johansen, no sé si lo conocen, Sí. que se llama La gente más linda, es una canción de él, que cuando la transformamos en libro cambió el título, pero por una cuestión literaria, casi diría, como que para un libro nos venía genial. El estribillo dice que la gente más linda es esa que no sabe lo linda que es. Y ese es el estribillo de la canción de él. Pero cada vez que empieza el estribillo dice, no sé si lo ves, la gente más linda es la que no sabe lo linda que es. Y a nosotras, a la editora y a mí nos pareció muy genial ese no sé si lo ves. Nos parecía muy genial para usarlo de título. Entonces, a pesar de que la canción se llama La gente más linda, el libro se llama No sé si lo ves. Y nos parecía muy acorde a esto, otra vez, dejar una incógnita. Bueno, no sé si ves qué. Bueno, necesito abrir el libro para ver si lo veo o no lo veo. Y otra característica que tiene ese libro es que viene con bastantes agujeros reales, sacabocados se llaman en imprenta, se hacen agujeros en las páginas para acompañar a no sé si lo ves, que se repite varias veces porque es el estribillo de la canción, y a través de ese agujerito pequeño vas viendo cosas que pasan atrás, en las páginas de atrás. Ese es uno que sale ahora muy pronto en Perú. La editorial se llama Mónimo. Y el otro me contactaron unas chicas argentinas que lanzan, o sea, son sus primeros libros, como editorial lanzan 3 canciones de León Gieco, que no sé si lo conocen, es un autor argentino muy, muy conocido, y yo fui la encargada de ilustrar una de sus canciones. Y ahora se presenta, digo ahora, pero no es ahora, cuando sea la Feria del Libro de Buenos Aires, lo presentamos ahí.
Qué bueno. Y qué digo, bueno. lo presentamos porque viene León Gieco a cantar y a presentar su canción. Y va a estar ahí en la Feria del Libro. Así que esos son los dos que están en camino. Y una cosa nuevísima, nuevísima que sale en Chile, que yo nunca había hecho y que se me ocurrió que podía ser como muy útil, es nosotros usamos muchas libretitas y acá le decimos Moleskine porque es una marca de libreta que son en general son muy gordas y sirven para hacer bocetos y qué sé yo, y que siempre comentamos con colegas que nos dan mucho miedo arruinarlas porque son hermosas las libretas. Entonces a mí personalmente me da un miedo terrible, tengo muchas a mano, como casi sin usar porque son chiquitas, divinas, y como vienen encuadernadas. Bueno, la cuestión es que le propuse hacer a una editora chilena, que es la editora de Que tiene un bosque y Que tiene una montaña, donde vengan con consignas para los ilustradores, ¿no? Como para ir arruinándola, entre comillas, dibujando, pero con varias consignas que ayuden a poder dibujar rápidamente sin tener miedo y lanzarnos enseguida. Bueno, sale una Moleskine, una libreta ya intervenida. La historia es que no te dé miedo de arruinarla porque ya viene arruinada. Hay varias consignas que tienen ya dibujos hechos para ser completados. Va a estar divertido. Bueno, excelente. Muchas gracias, Yael, por compartir esos proyectos futuros. Nos despedimos nuevamente de ti y de estas segundas jornadas que finalizan también ahora. Así que bueno, de nuevo por mi parte y Fran y la de Fran también, muchísimas gracias, Yael. Un placer enorme. Gracias a ustedes por haberme convocado. Muchas gracias. Muchas gracias, Yael. Chao, chao.